una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Qué placer poder estar en esta jornada de viernes maravilloso, en esta edición verano de Sin Vueltas. El programa de verano. Sí, será el único Hay que recibir el que verano. también Vamos a hablar de invierno. San Bernardino, de las playas, del carnaval. Sí, señor, con notas en exteriores. Mariana estuvo Que también se haciendo ve en notas en invierno. bikini. Felipe en zunga y Pedro. No, bueno, aquí No llegamos tanto hacia el verano, Qué entonces bárbaro. short le aplicamos. A ver. yo te digo, estoy impactado. Sí, ¿qué pasó? Y soy un Impactado. boludo. ¿Qué ¿Te querés llegó que el diga? memo? Impactado. ¿Te llegó el memo? Impactado. ¿Cómo está Felipe? Bien, papá. Pedirle a ¿Todo la bien? producción que te gestione Hoy era una onda camisa informal. hawaiana. ¿Cómo? Hoy era onda informal, le dijeron. Viernes flex. ¿No te llegó? Bueno, no te llegó el memo, que hoy así onda light. No. Claro. Viernes. Bueno, pero Felipe vino con una remera de... ¿Qué? Bueno, Fría. en el tamaño original es Frida Kahlo. Lo que ven ustedes ya es una especie de ñatora, ¿verdad? Con la extensión de... Pero bueno, está bien. Un Tranquilo, saludo a la nada, querida chico, Nidia Ñatora también que nos ve, ¿verdad? Claro. Tirón chiquitito. No, está Yo bien, veo como está bien. Casi no hay... Bueno, ¿cómo estás, Mariana? Eso, ¿Tú? la policía de la Bien, cámara. está bien. Hoy fashion polisto todo. Estoy ¿eh? fallando. Sí, está bien. ¿Cómo que tanto bien con el Casi. chorcito? Tío, ¿no? Súper bien, acá está. Gracias a Está Liliana. pinchado, pues Urdic. tiene el único que viene con traje, pues. ¿Y qué culpa tenemos nosotros? ¿Y vos? Aguántese, ¿Qué tal, pues. Perú? ¿Verdad? Todo Vos bien. con tu Al pelo. vaquerito roto. No está roto, Pedro. Ah, sí. Viernes ya es, papá. Viernes. Estamos fashion polisto. 21 de digo. diciembre. Sí, ahorita. Bien, todo bien, espectacular. ¿Todo bien? Bueno, siempre hay... Iba a decir algo, me voy a callar. Bueno, Sí, yo estoy lista para yo hoy tomé una una pool party. decisión muy importante en mi vida, no tan importante como el día que decidí casarme, A ver. pero un saludo a mi esposa, por supuesto le mando un beso muy grande, que quede guardado esto. Decidí no escuchar radio, Radio, nada. AM, nada, ni FM, nada, perdón, los chicos, 7, amo 7, la mejor radio del país, Radio Disney, Farra, Radio 1, si estoy en Encarnación escucho Pop, todas las radios del grupo, lo que quieran. ¿Y por qué? Pero dije no. El loquerío de la calle se traslada a las Así radios. es. Ah, Se escucha a todos los locutores con una tensión de fin de año. Así, La voz todo- tensa. Están todos así tensos, ¿verdad? eh. Entonces decidí, no, voy a poner No. música y voy a dejar que me consuma el tiempo que me lleve hasta casa, hasta acá, hasta la otra Vos radio, sabés donde que no sea. sos el único que hizo eso. ¿Verdad? Entonces, Yo hice lo mismo. la verdad, Pero si es que- si yo les pregunto hoy con mucha sinceridad qué pasó hoy, es porque no sé nada de lo que ocurrió fuera del vehículo. Porque el tránsito está Yo creo que la gente está infernal, igual. afuera. Tengo un amigo que iba a mover un poco la economía del mercado, de uno de los mercados de la zona. Iba a ir a dinamizar la economía con su dinero Mm. y tardó más de una hora en llegar. ¿eh? Sí. Fue No, a- no es para cristianos de Licha. No, está complicado. ¿eh? No, hay Afuera te paciencia. digo... De hecho, Yo tengo que de decir que hecho, vengo recién- de pasar por el mercado 4 con una muy mala elección, ¿verdad? Y sí, así de es hecho, que- recién hubo un incidente en el mercado. Mm. No, serio? no está Sí. claro todavía eso. ¿Qué pasó? Sí, No pero sé no muy sé bien si cómo es- fue el tema, lo que sigue. Un roce. Claro, Pero un roce. parece Aparentemente, digo, según Ay, lo que sacaron los perros pistola y... Sí. declaró una de las partes afectadas, declaró que le rozó, admitió, le rocé, le hizo un toquecito y le pidió disculpas. Digo, repitiendo lo que la señora dice, ¿verdad? Y el señor se bajó con un arma, todo le amenazó, fue un desastre. Pero le no, vos le sabés que apuntó la- al chico, al chico, al 14 hijo de la años mamá, tiene. la señora, perdón. 14 años tiene el nene Ujú. y encima le desafía a Moquete. Un señor, déjate bromar. ¿Cómo que va a hacer eso? No, mucha calma, Y tranquilidad, resulta ser que señora, después hay le que- hacen, vos fíjate el nivel de credibilidad que tiene todo, ¿no? Le llevan a la comisaría, parece que el señor le mostró un carnet, no sé qué. Le hacen prueba de alcotest a él y a ella. Y le da negativo. Entonces la señora dice, pero por la reacción que tuvo este señor, no sé, Sí, pero No, supuestamente negativo. pero ¿no? le dio negativo. Se habló también de que se demoró mucho en tomar Sí. las pruebas. De Bueno, pero el alcotest, efecto no pero- pasa tan rápido. No, yo sé, Sí. pero el Van a- efecto no, pero A lo mejor, bueno, se arreglan otras cosas. a ver, Claro. no sé si hace falta tanto el trago para andar iracundo, te digo, en la calle. no, porque yo creo No, por eso. El Yo calor- eso lo del trabajo no sé, ¿verdad? Pero mucha gente comento lo que me escuché de la critica a mí señora. cuando digo el calor, me dice, con el calor, no sé qué, cuando... Esto es un efecto, o sea, la locura del ambiente sumado a la alta temperatura No, está toda es tensión. un problema que se convierte en un disparador, ¿verdad? No solamente en Sí. este caso, sino que iba a ser tampoco, ¿verdad? Hacer coincidir las Apología. cuestiones, ¿verdad? Mm. Del disparador y lo que sucedió, pero, digamos, el calor, Exaspera, esos claro. choques de temperatura, uno está Para que se alterado dé- y el alterado. calor, el señor- tránsito, La señora se qué dé sé yo, cuenta, todo. la señora estando viendo en la casa. No, hay tema, oye. Porque está- No, No, lo que hay. pasó en el mercado Pero hay que 4. hablar también un poco. Hay ¿verdad? temas- Estamos hablando así, Si estamos la gente remando ya la- sobrevivió al tráfico y volvió a su Hay casa, no tema hay que recordarle. Y ¿verdad? quiero decir que uno de nuestros invitados nos dijo afuera, está como loco.
No, Sí. no, digo O nomás, sea, porque por favor. Así era es. así, estamos tirando el tema como Tampoco es mi chicle, culpa que no haya renunciado nadie en estos días, señora. No, por sí, un amigo. evento, ¿verdad? ¿Verdad? Contamos toda la historia. No, y para Sí, ya darlo- ustedes saben que la pero- señora nació en... no, ya viste. pero para dar un cierre ya a este tema, Todo- van a seguir con el experto. tema y van a pedir las imágenes de las cámaras de Sí, ella que hay dice por la que, zona. habló de que tenía testigo que el señor le apuntó con el arma al chico, a su hijo. ¿verdad? Bueno, pasó una sola cosa en su... Casi se cagaron a ti en el No, mercado. pues tenía que ver con lo que estaba Una cosa en comentando, el ¿verdad? mercado. Bueno, Hay otras cosas, ¿verdad? así. Ay, veo. Y a partir de hoy comienza el giro de tuerca, la locura colectiva. Sí. Muchos cobraron el aguinaldo, otros cobraron el sueldo porque a fin de mes van a Sí. cobrar. O sea, hay Sí. una cuestión invertida ahí. Circula un poquito, hay un poquito de circulante en el mercado y la gente está comprando como si fuera que tiene para ver Como todo lo si que va a no hubiera terminar mañana. debiendo. Y está saliendo a las calles a comprar de una forma, te digo Como que... Fidemundo. Fidemundo, Así es, ¿verdad? o pata la mundo. Y de todas las, a ver, en todos los niveles sociales está ocurriendo, desde los mercados de Sí. barrio hasta, Sí. digamos, Y los centros comerciales. y si altos. Pedro, permiso, Sí, y después ya que Mariana, está. por favor, porque Justo, después... Lo que pasa es que uno me mira y cuando yo No, voy a hablar yo miro siempre ahí, me pues. interrumpí. Sí, sí, Parece ¿qué que es lo hace a que pasa? propósito. Adelante. Tranqui nomás, ambiente navideño. No, aquí. para- ¿Viste? Pues, Tranquilo nomás, este no es el tráfico. En la Bueno, calle, está bien. en la calle la No, pelea. no, para que la gente tenga cuidado. ¿Sabes? Porque hoy vi una cosa realmente extraña. Me imagino que fue un intento de robo. Una parejita, dos muchachos, una chica y un muchacho tendrán unos 20, 25 años. Ujú. Nos agarró el semáforo. Yo iba con el vidrio levantado con aire. El coche de adelante no, iba con los vidrios bajos. Veo que se le acerca la parejita. Estaba caminando sobre la vereda. Brasil y Azara, ahí en el semáforo. Y pasa algo raro y el coche de adelante acelera, ¡boom! Y tenía rojo todavía y se va. ¿No? Casi choca, qué sé yo. Porque me imagino que fue un intento de asalto. Y después los otros se fueron. Algo hizo acá el muchacho que estaba con una bermuda y se fue caminando por la vereda tranquilamente. ¿Podría ser un intento Ojo. de asalto o un prejuicio de Pedro como... No, para que la gente, de a pie no, como para que la nosotros gente humildes, tenga en cuenta este tipo, que mira, estamos tratando. hasta Mariana, por favor, resulta por ser favor, que él también ahora ya tomó en Te sorna, acaba de estaba incinerar- pichado te porque acaba vino de incinerar, traje. yo, pero nos Pero- fuimos al día. Qué No. notable, Mariana. decía. O sea, yo no me La acuerdo imagen que, tipo de- no me acuerdo que en realidad tenía que ver con lo anterior que vos decías, pues, del tema Perdona que me del- ría, Repite pues. todo. de la inyección económica, pero volviendo, ya que vamos a hablar con nuestro entrevistado de ese tema, yo creo que, bueno, sí hay inyección económica, vemos que la gente está afuera, pero conversé con dos personas de dos negocios diferentes, Ok. una de ellas, y me dice, estamos esperando que venga toda la gente que cobró. Y yo le digo, no hay, y no, hasta ahora no. Bueno, ¿y Yo dónde hice estamos? la misma pregunta hoy. ¿A dónde se están yendo Por entonces? eso digo. Están pagando. Por eso Sale digo. nomás, no saben ni para dónde va. No, yo hice la misma pregunta y lo que me dice la vendedora es que hace 2 días se notó la diferencia del cambio. ¿verdad? Por lo menos Ok. en esa zona donde yo Comenzó, estuve. digamos. Sí, se notó Ok. bastante. Tal vez demoró porque más venía este más, año. venía más lento ahora. me dijo. Preguntémosle a propósito ya a nuestro Dale. primer Sí. invitado, Jorge Sí, sí, por Garicochea, favor. que está con nosotros. Sí, Jorge, ¿cómo salimos de está? este Gracias tema. por acompañarnos. ¿Qué tal? Un gusto poder compartir con ustedes y con toda la teleaudiencia de Simbol. ¿Hay una locura económica también afuera o es todavía un movimiento de gente o está la expectativa de que entre la gran inyección de dinero que significa el aguinaldo o ya se empezó a dinamizar un poquito Ya, más? no, ya empezó y eso es totalmente visible. Uno va a cualquier centro comercial o pasa por el mercado y está completamente saturado, ¿verdad? Sí, La literal. gente está aprovechando un montón de promociones, un montón de... Y ojo, promociones no necesariamente significa Mejores precios, ¿verdad? mejores precios, ¿verdad? Claro. Pero sí todo ese equipo de marketing de las empresas trabajando y diciendo compra esto y te lleva esto, como que parece bastante atractivo, entonces también la gente teniendo ese circulante en mano, ¿verdad? Hace de que se conecte esa oferta con esa demanda y haya un gran flujo comercial en esta época. Por cómo venían las cosas, digamos que según lo que hemos hablado con tanta gente que pasó durante el año en el programa, esto cerca de enero ya comenzaba un poquito más lento que lo que veníamos acostumbrados 4 años atrás, digamos, la Sí. gente decía, mira que ya nos empezamos a cuidar porque después las elecciones, después el cambio de gobierno y recién allá por diciembre vamos a ver cómo viene la cosa, es lo que nos decían ya en marzo más o menos, ¿verdad? Sí, año electoral siempre suele bajar un poco el movimiento económico. Fíjate que no fue tanto comparado con otros periodos electorales. Sin embargo, una cosa que afectó bastante en el 2018 es el tipo de cambio real. El tipo de cambio real afectó, ¿a qué me refiero con el tipo de cambio real? Todos estos movimientos, especialmente de la moneda del peso, el real, que afectó
bastante al comercio fronterizo, y cuando decimos comercio fronterizo también le tenemos que meter a Gran Asunción, porque nuestros centros comerciales capitalinos estaban abarrotados de argentinos y en cierta medida también de brasileros, y eso mermó en una manera abismal, lo cual impactó muchísimo en una situación que teníamos comparado con años anteriores, ¿verdad? Que venía en auge el movimiento comercial gracias a ese flujo que venían de argentinos, de brasileros a hacer compras, y que ahora por la situación cambiaria se vio afectado. Entonces, como que ahora se está volviendo a restablecer ese boom comercial, la inyección del aguinaldo. ¿Alguna preguntita antes de la pausa? ¿Alguno quiere por favor, arrancar con Jorge? A ver, sí, Mariana. Lo que yo explicaba creo que es una visión muy personal, digamos, ¿verdad? Ahora, ¿se puede establecer de repente en qué áreas se está dando el movimiento o no, o es muy prematuro? Porque si bien vos decís, hay esa inyección, yo conversé hoy con una persona y me decía, acá todavía no están llegando. Es decir, tiene rubros, se está yendo más al tema de comida, al tema de ropas. ¿Se puede saber eso? Sí, los indicadores del Banco Central uno puede ver. Lo que pasa es que uno mira los números y encuentra que todo el tercer trimestre, casi todos los sectores cayeron en una comparación interanual. Uno compara con el año 2016, 2017, 2017, 2018 y dice, hubo una bajante impresionante en todos los sectores. Sin embargo, ahora se están haciendo las mediciones Hubo una frenada, del me último parece, ¿verdad? trimestre, y por esa inyección del aguinaldo eso como que vuelve a subir. Y por eso mucha gente dice, todavía no se nota, ahora se empieza a notar, ahora recién estamos viendo. Es básicamente eso, ¿verdad? Pero este es circunstancial. Sí, Se le claro. aguinaldo y después chao. También, O sea, también. después Claro, de la pero las sequía de enero. condiciones, por eso. lo que decíamos, ahora las condiciones han cambiado, ¿verdad? Hoy tenemos un peso a un nivel distinto a lo que teníamos en años anteriores, lo cual hace que no tenga tanto incentivo para que los argentinos vengan a comprar, que podríamos iniciar. Cuando uno justamente, vamos a estar hablando de las perspectivas, cuando uno planee ese 2019, tiene que contar con eso, tiene que manejar ese escenario y decir, bueno, acá ya no me voy a enfrentar a esta gran demanda que era del comercio fronterizo. Es lo que mencionábamos el año pasado, creo ya cuando estaba, digamos, era el boom El de auge. los Sí. hoteles, estaban Sí. 70, 80, 90% de ocupación. Los Yo buses le de decía, turistas. los buses, ni qué hablar, ¿verdad? Yo veía como incluso los hoteles reponían las cuestiones que uno asumía que tenían que ver con el servicio al cuarto, ¿verdad? Desde agua hasta bebidas de tamaños de frigobar para que la gente pueda entender, digamos, eso. Y eso nos hacía suponer de que los hoteles, además de estar llenos, Sí. tenían una gran demanda interna y toda la periferia, ¿verdad? Claro. De hecho, uno veía los domingos filas que salían desde el lobby del hotel hasta la parte de la entrada de vehículos de turistas que se estaban yendo, y ni qué hablar del paso fronterizo de Falcón, ¿verdad? Que es uno de los puntos por lo menos que podíamos estar más cerca. Y yo le decía a la gente de los hoteles, ¿en qué momento la promoción es para nosotros? Claro. Sí. Para el escape de fin de semana para nosotros. A los paraguayos. Si o sea, los que así vivimos va a acá. haber, de hecho son precios competitivos, bla, 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 ¿verdad? Porque uno va a la región y está el turismo de compra habitual en algunos puntos y están esas promociones que son para los locales. Claro. Asumía mejor beneficio uno si tenía un documento extranjero en Asunción que un connacional. Así es. Y eso, claro, uno entiende la dinámica, pero hoy a lo mejor es momento de comenzar a mirar a ver si, Felipe quiere hacer una escapada de fin de semana, Claro. si Pedro lo quiere hacer, si Mariana quiere tener vida de turista en el nuevo centro comercial de Asunción y quedarse un fin de semana en uno de los hoteles que hoy están en 40, 30 y hasta 50% de ocupación, según mencionan, ni siquiera llegando al 70%, y a lo mejor eso puede comenzar a dinamizar un poco, ¿verdad? Quiero ver cómo van a estar, mira que se hicieron extensiones de shopping de una forma, ¿verdad? De centros comerciales que se agrandaron las cuestiones como También que el esto se interior, hacía, Ciudad claro, del Este, Salto del Guairá. ni hablar, ¿verdad? Bueno, Encarnación. hagamos la primera pausa, ¿sí? ¿Les Vale. parece? Y a la Dale, vuelta de la pausa vamos a, por supuesto, a desarrollar este tema, no ya con la perspectiva solamente del momento que estamos viendo ahora, sino lo que nos espera también para el 2019 a lo largo de todo el año. Pausa y ya volvemos. Se acerca la Navidad y Papá Noel ya está eligiendo los regalos y cargando su trineo en CompuMarket. En CompuMarket están los regalos más esperados, los que vas a amar todo el año. Ya le mandaste tu cartita, escribile a Papá Noel y ponele ahí abajo ya la dirección para que no se pierda. CompuMarket. Muy querido, papá.
Y la guitarra de Diego Torres puede ser tuya. Escucha tu radio y entérate de cómo participar más acerca de tu artista favorito. Radio Disney 96.5, eso que querés sentir. Y me quiero quedar con esa imagen porque era de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Si Sí. podemos ir, por favor. Hecha. No me pongan esa imagen, gracias. Ahí Ahí está. está. Bueno, y miren lo que es el movimiento. No, y hay, bueno, hay, Bueno, hay acuérdate que ahí dos grandes circula. centros comerciales. Está Claro. el shopping allá y Y está el paseo de este lado. Les quiero poner el puntito justamente sobre eso, ¿verdad? Sí. Tiraste tu chivo ahí, Pedro. No, no Eh, dije yo los nombres. Un poco antes de ese cruce que uno puede ver ahí donde está el semáforo, Sí. hay un pequeño cuello de botella que están ingresando la mano izquierda Sí, a uno de los centros comerciales. Sí. ¿no, Teresa? Sí, un poco, no, antes de Santa Teresa. Ah. Y un poco después van a ver como cada tanto se agolpan las filas para entrar al otro centro comercial Sí. de la zona. Ambos lugares, digamos, están con toda la carne en el asador en estos días, cada uno Pero con su ¿sabes lo que promoción, es? te hacen masaje Ganga. cuando entras, dan ganas, ¿verdad? Todo. Todo, ¿verdad? Te lustran la tarjeta antes que pase por el post, todo hacen, ¿verdad? Aprovechemos que no son oficiales, no es para... Para tirarle, ¿verdad? No, Un y poquito de- están con todas sus promociones y hoy es lo que ya acostumbramos en todos los centros comerciales, al menos de Asunción, no sé si Ciudad del Este cambió un poco la dinámica también, pero generalmente es hasta la tarde. Ah, Abren en horario extendido casi todos los centros De comerciales. hecho, el del mercado país. 4, Hoy hoy creo que hasta las está 8 de la pasado, noche. ahí está. Por lo menos una de las galerías tiene también un nombre, ¿verdad? No voy a mencionar. Una galería donde uno entra, si no sé cómo estarán los que es afuera calle, digamos, también hay Rodríguez juguetes. de y- Francia estaba. Sí, hasta ahí hace va a estar hasta más 20 tarde todo, ¿eh? minutos estaban bajando mercadería Ahí van a estar las 10, las 11 incluso. para recargar, Así es. ¿verdad? Y mañana tengo entendido que el Tener la mercado ventaja del fin de semana incluso todavía. se extiende Sí, pasando las 20 horas. sí, cuando el horario dentro de esas galerías no pasa de las 6 de la tarde normalmente en ¿sabes esos qué? Me locales, hoy hablando de gustaría las ver 8. cómo está la zona del Metrobús. ¿Te acuerdas que dijeron que Sí. iban a hacer... A propósito, ya que me hace acordar, muchas gracias, Pedro, Sí. están habilitados los comercios en la zona del Metrobús Sí, y sí. ya los comerciantes nos pedían que les recordemos a la ciudadanía que están con ofertas, Promociones, con promociones. promociones, Ahí que están con hacen actividades, actividades y también que ahí. tienen mercadería. Promocionales. Que la gente no se asuste, dice que se puede circular, me decían los frentistas que las veredas están en óptimas condiciones porque es lo que se reparó ahora, ¿verdad? Es Justamente. más, donde iban a hacer las paradas del Metrobús ya están también ocupadas. Sí, Ya, ahí también hay con un lugar recetero para- todo, así que Y Tenés que- hambre, tenés que cruzar enfrente Todo. de la parada del Metrobús, tenés como un panchito. olvídense del Metrobús porque desapareció prácticamente a la vista y Después es se todo van a quedar ahí, comercio. no, derecha querida. Así que Hay bueno, que Nos ir también salimos. tranquilo, estacionar el auto y ayudar un poco también en Claro. esa No, zona claro donde que sí. hay Pedrito, gente que está con... te debía iniciar la ronda de preguntas de ayer porque Ya. te cortamos Bueno, la voz. Y está después bien. Felipe Emoción. y después Mariana. Jorge, el tema es el siguiente. Leí que Paraguay el año pasado creció, o este año no se tiene todavía, o ya se tiene. Leí un alrededor del 4,8%, o sea, el mejor de la región. Que no se creció más, obviamente por las condiciones que están nuestros principales socios. Y que tienen el año que viene también van a tener un año difícil y hablando con los empresarios acá también te dicen el 2019 va a ser bastante difícil para nosotros. Entonces cuando hablas de año difícil y hay varios temas que están en agenda que se tienen que comenzar a definir, ayer estábamos con 2 parlamentarios y estábamos hablando sobre eso. Y yo creo que uno de los temas que le levanta así como escozor a los empresarios es la reforma fiscal y cómo se planteó en un principio y que se tuvo que postergar porque evidentemente la gente decía, bueno, ustedes van a salir a cazar en el zoológico. O sea, lo mismo de siempre, vamos a estar poniendo la plata mientras sigue ese otro 50% que no aporta nada y el contrabando encima lo tenemos. Bueno, ¿cuál es la situación? O sea, así se pinta, se va a conversar, no se va a conversar, ¿cuál es el punto de vista de lo Yo creo que es tuyo, no? necesario empezar a hablar de una reforma fiscal. Es necesario. Hay que poner todas las cartas sobre la mesa, ¿verdad? Sí, O sea, vos y yo pagaríamos impuestos si vemos el retorno. y es lo que siempre Entonces, se dice, claro. Se avisoran y se ven algunas cuestiones. Hay más rutas, hay inversiones en ciertos sectores, claro que faltan en otros. ¿Y qué hacemos primero, el huevo o la gallina? ¿Pagamos más impuestos y tenemos más infraestructura? ¿O primero vemos la infraestructura y tenemos? Es un dilema complicado. Porque, discúlpame que te Sí. interrumpa, pero las rutas, lo que se construyó no se hizo con fondos propios, sino que con préstamos y con, bueno, pero los pero con bonos. nuestros impuestos pagamos la amortización de esa deuda. Ya, está bien. Entonces, la cuestión ahí es que siempre empíricamente uno mide eso, que la calidad del gasto impulsa a un ciudadano a pagar. Claro. Mientras sigamos viendo en los periódicos
cuestiones de que a fulanito le pagaron esto, se le contrató a toda la familia de fulano, tal obra no se terminó o se hizo mal, uno no tiene muchos incentivos para poder hablar sobre estos temas de reforma fiscal. Entonces, antes que nada, yo diría 1 o 2 años de calidad de gasto mientras empezamos a plantear cuál sería el impuesto óptimo. Mientras empecemos a trabajar, vamos a cobrar un IVA de 12%, de 14%, ¿cuánto debería ser? Empecemos a hacer ese número, pero mientras mejoremos la calidad del gasto en todos los sectores. Y por otro lado, luchemos contra la evasión. O sea, porque, ¿qué está pasando hoy? Un enorme peso está cayendo por aquellos que hacen bien las cosas y están pagando sus impuestos. Ese contribuyente está soportando todo ese enorme peso en los sectores que de repente no hay calidad del gasto, donde hay ineficiencia del gasto, el que está haciendo bien las cosas está soportando. Entonces son 2 puntos que se deben resolver para que realmente la conversación de reforma fiscal sea empujada e impulsada por todos los sectores, apoyada y acompañada por todos los sectores. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿sí? Y ya volvemos. Ya volvemos enseguida, ¿no? Cortecito. Bueno, ya nos acompaña el presidente de la UIP. Presidente, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenas tardes, también muy contento y desde ya disculpas porque el tránsito no me permitió llegar para el primer bloque. Pero nos ayuda Tránsito también... es la palabra hoy. Claro, el tránsito no me va a ser la palabra. Nos ayuda también para preguntarte, porque cada uno vino en una etapa distinta del día y fue viendo un movimiento. Afuera la cuestión está, ¿verdad?, con una dinámica que por lo menos si eso se traduce a los comercios, va a haber un movimiento interesante, ¿verdad? Y bueno, yo creo que sí se va a traducir, se está traduciendo. Justamente comentábamos recién de que Cristian Ciplik, presidente de Capasu, estaba ya ponderando la actividad desde el viernes pasado, ¿verdad?, en donde se empezó ya a sentir lo que es el efecto del aguinaldo. Y bueno, y yo creo que el comercio en general, el mercado en general también siente eso y estoy seguro que va a vender más. Y sobre todo que estábamos viniendo en una época de franca caída del consumo. Yo creo que esto va a ayudar a reactivar el tema del consumo y bueno, y ojalá esto se mantenga, porque todo bien. Después del 20 de diciembre que haya una reactivación, pero que en enero vuelva a caer, eso no es tampoco, claro, es tampoco interesante. Pero yo creo que también había cierto rezago en el pago de las obras públicas. El sector de la construcción de Cavialpa se quejaba de que había facturas muy antiguas que no estaban pudiendo cobrar. Y ese es un dinero que también hace de que no fluya al mercado. Y tengo entendido que desde esta semana empezaron ya a moverse. Resulta que en todo cambio de gobierno siempre algo se resiente. Y en este caso se resintió porque naturalmente asumen nuevas autoridades, muchas que no tienen experiencia y entonces hay cierta incapacidad al principio y bueno, y entonces las cosas no corren como deberían correr. Y anteriormente, hay que decir también, los muchachos, las constructoras se quejaban porque se creaban problemas para vender soluciones. Pero ellos asumen de que en esta oportunidad es todavía falta de experiencia, más lo que hace que problema de gestión más que otra cosa. Sí. No, Presidente. no es que le faltaba, pero no es que le faltaba aceite al engranaje, ¿verdad? Exacto. Claro. Sí. Presidente, yo tengo cierta información sobre el tema de aduanas, pero no la voy a soltar todavía. Quiero saber si es que vos tenés algún tipo de información, de mirada, tenés algunos informes de cómo viene el tema de las recaudaciones. Parece que está medio lento el tema ahí, ¿eh? No, todo lo contrario. ¿No? Yo estuve esta mañana en la aduana. Estuve a las 11 de la mañana y estuvimos haciendo una revisión. Ellos están un poco preocupados porque tienen una recaudación diaria muy importante y el hecho de que el lunes, los 2 lunes que nos faltan, Sean prácticamente feriados, ¿verdad? sean feriados, entonces nos van a recaudar 2 días y es importante lo que dejan de recaudar. Pero en líneas generales están sobre lo que normalmente se recauda. Sobre la media del año pasado, famosa la comparación. Así es. Y sobre todo lo más lindo es que se recauda mucho mejor. Con menos mercadería se está recaudando más.
Y eso yo sé perfectamente que ocurre, porque yo pasé por ahí unos 42 días, así que sé bien lo que significa el hecho de que los perros paguen un poco mejor su importación. Sí, porque aparentemente en Hacienda todavía también hay cierta preocupación con respecto a algunos números, ¿verdad? Pero el presidente dice que tiene otra información, así que vamos a ver qué Son pasa. 4 días prácticamente, ¿verdad? Porque el lunes ya Sí. está casi, se desactiva la cuestión. Hasta el miércoles, por lo menos. Bueno, ni que contar que el domingo de hecho hay algún movimiento, pero mínimo, ¿verdad? Más de domingo en posición va a comenzar el lunes, que el lunes va a estar casi feriado, el martes ni que hablar, y lo mismo pasa el lunes y el martes la próxima semana. Sí. Mariana. Los días estos ahí. Sí, también para el presidente de la UIPEP. De hecho, nosotros cuando planteábamos el programa decíamos hablar un poco de las perspectivas del 2019. Ahora me gustaría saber, desde el sector de la industria, digamos, ¿cuáles son las expectativas y si estas podemos clasificarlas o hablar un poquito por sector? ¿Qué se espera de lo que sería el comercio en el 2019? Pero no sé si por áreas, por rubro, etcétera. O sea, ¿cómo lo están viendo? Nosotros hacemos el análisis por rubro, que dentro de la terminología de la estructura orgánica de la UIP son gremios, ¿verdad? Okay. Y me refiero al gremio de la construcción, que ahí tenemos dos, los constructores de ruta y los constructores de infraestructura pública. Tenemos los plastiqueros, los metalúrgicos, los madereros, ¿verdad? Inclusive estuvimos haciendo el análisis porque es muy importante saber lo que pasó este año. Y nuevamente la industria volvió a crecer este año. Volvió a crecer en un porcentaje menor al del año anterior, pero estamos muy similares. Ahí sí es la industria global. Ahí es el porcentaje de industria. Lo más lindo es que ya llegamos al 20% del Producto Interno Bruto. Estábamos en el 19% el año pasado. Y ya con ese crecimiento del 4%, esto significa un punto porcentual más. De modo que finalmente ya la industria no es un tema pequeño, un tema menor. Claro. 20% del Producto Interno Bruto no es ya un chiste, ¿verdad? Y lo más lindo es que puede ser mucho más, porque nosotros estamos convencidos de que apostando a la industria, desarrollando a la industria, vamos a combatir el principal problema que tiene nuestra economía, que es la falta de empleos. Y sobre todo teniendo cosas naturales, porque hoy ya podemos decir y podemos hablar de que la producción de energía hidroeléctrica es natural ya en nuestro país. Estamos por cumplir 50 años de la presa y deberíamos de aprovechar esa inmensa cantidad de oro transparente, como digo yo siempre, o petróleo transparente, para convertir eso y desarrollar realmente a la industria, y que la industria a su vez vuelva a necesitar captar mano de obra. Y eso es algo que se viene dando, pero muy tímidamente. Por eso que nosotros este año, con el cambio de gobierno, vemos que hay una actitud favorable a desarrollar el sector industrial, desde el momento en que el presidente lo primero que dijo es: la mejor manera de combatir a la pobreza es con trabajo. Y bueno, ¿y cuál es el sector que está llamado a solucionar el problema del trabajo? Es el sector industrial. Gustavo, yo que... Una preguntita puntual nomás sobre eso, sobre el crecimiento de ese porcentual, digamos, de llegar al 20%. ¿Estamos hablando todavía de una industria que procesa sus productos o estamos todavía en la parte de extraer materia prima, ponerla a punto para procesarla en otro país? No, existen las dos versiones, ¿verdad? La agroindustria es una industria que procesa materia prima 100% nacional. Existen otras intermedias, como la cerveza, por ejemplo, que también procesa materia prima nacional en un porcentaje altísimo, pero también tienen algunos componentes que se importan. Después, si nos vamos al sector de la industria plástica, y bueno, la industria plástica importa los polímeros al 100%, porque lamentablemente en nuestro país no existen fábricas de polímeros. Los metalúrgicos, la misma cosa, ¿verdad? A pesar de que la buena nueva en el sector metalúrgico es que hoy en día se ha hecho una inversión privada en donde se está ya produciendo varillas. Por suerte, ya que ACEPAR en este momento se encuentra cerrada, prometen de que algún día los chinos van a hacer funcionar, cosa que vemos un poco lejana, pero ya tenemos una industria que ha venido, se ha implantado, y lo más lindo es que está usando la chatarra como materia prima. 100% de la materia prima que usan es chatarra, y eso significa que
prácticamente está usando ya una materia prima nacional, porque eso se usaba para exportar. Sí. Le sacaban de la mano a los chatarreros o a los que estaban en ese negocio. Sin embargo, hoy en día está comprando el 100% de lo que produce el país en chatarra, y las empresas que acopian estos materiales van a hacer algunas inversiones también ya fuertes para, por ejemplo, utilizar los automóviles, cosa que en otros países siempre se hace, y sacar la chatarra de los automóviles. Hay un parque de autos antiguos, autos ya en desuso, que van a ser, digamos, convertidos en chatarra para venderla a esta empresa. Mira, La mala en este campo, porque no siempre es la felicidad, pero nunca es completa. Tenemos la empresa, tenemos la materia prima, pero en este momento Argentina y Brasil están muy mal, y entonces hacen dumping con sus productos, invadieron el mercado. Para que se den una idea, en este momento, luego de un oligopolio creado, ya que se permitía a pocas empresas importar y no produciendo a CEPAR, ¿verdad? Eso lógicamente distorsionó el precio, y en este momento justo ellos salieron a producir en ese momento, y bueno, tenían un ambiente ideal, ¿verdad? Porque el precio estaba muy bueno. Claro. Ahora, el inconveniente es que del día a la noche, y yo asumo la responsabilidad porque la Unión Industrial Paraguaya ha peleado porque el sector de la construcción estaba muy afectado por los precios. Entonces nosotros peleamos para romper el oligopolio, por suerte se rompió, pero ante la imposibilidad que tuvieron todas las empresas importadoras, de repente se les suelta y todo el mundo se está haciendo de stock. Y eso hace de que esta empresa también esté ya pasando por un momento que ya no es tan agradable, ¿verdad? Claro. Pero, Gustavo, recién le preguntábamos a Jorge sobre los grandes temas del año que viene, la reforma fiscal, en fin, yo sé cuál es la postura de ustedes, pero también esto se le agrega la situación de nuestros vecinos. Entonces, claro, te veo muy optimista. Sí. Muy optimista, pero ¿vas a continuar con esa visión así optimista, teniendo en cuenta el panorama de lo que se viene, esa reforma fiscal? Se habla incluso del aumento del IVA, en fin, cuando estamos nosotros también pidiendo que se controlen y se manejen mejor los gastos en lugar de estar recargando impuestos a los que siempre pagan, en fin, ¿cuál quieres saber tu postura? Bueno, el ministro de Hacienda dice que ellos ya no van a cazar más en el zoológico. Así dijo. Eso quiere decir cobrarle más a los que están dentro del estamos circuito, pagando, digamos. y hay mucha gente que está afuera, que es la gente que está en el sector informal, que es la gente que está en el tema del contrabando y que no figuran en ningún lado. Entonces, obviamente hay que traerlos a esas personas por varias razones. Si en algunos sectores el mercado está siendo abastecido en el 50% por productos que ingresan ilegalmente al país, eso es malísimo. Malísimo para las empresas legalmente constituidas y malísimo para las empresas que producen. Y ni qué hablar del fisco, ¿verdad? El fisco no está recaudando absolutamente nada de ese sector o de esa importación, entre comillas. Entonces, realmente aquí hay que hacer un fuerte combate. Hablábamos recién del tema de la aduana. Aquí hay que hacer un fuerte combate a la informalidad para tratar de reducir y de meterla dentro del circuito a la gente que no está pagando nada, para que justamente eso aumente los ingresos y que no sea que le vuelvan a intentar aumentar los impuestos a los que siempre pagaron, porque esa es la verdad. Pero yo particularmente estoy participando de las dos comisiones, del análisis del gasto público, que creemos que es muy necesario, lo dijiste recién, y la otra es el tema de estudiar, digamos, el nuevo sistema tributario. Y yo les quiero decir de que aquí se hizo un revuelo. Y se hizo un revuelo porque obviamente de algo había que empezar. Y lo que hizo el Ministerio de Hacienda es mandarle a todos los sectores el proyecto que fue preparado el año pasado. Y ese proyecto contempla muchas cosas como elevar la tasa del IVA, etcétera, ¿verdad? Pero, por suerte, nosotros entramos ya con las taquillas elevadas porque obviamente estábamos pensando de que ese proyecto era muy fuerte y muy agresivo, que, digamos. muy agresivo. Buen término, ¿verdad? Pero cuando empezamos a tocar el tema del IVA, nos dimos cuenta que eso fue un proyecto, eso fue un borrador
que en este momento se está elaborando, se está estudiando y yo les puedo decir, y les puedo decir a mis colegas, de que realmente la intención no es tratar de cazar en el zoológico, es tratar de que haya más ingresos con más cantidad de aportantes. O sea, primero. Segundo, hay ciertos cambios que hay que hacer y ahí se analizó, por ejemplo, el IVA agropecuario, ¿verdad? El tema del IVA agropecuario. Había una intención de que generalizara todos los impuestos al 10%, no más del 10%. O sea, hay sectores que hoy en día pagan 5%, como el sector farmacéutico, el sector agropecuario, y finalmente se dieron cuenta, y yo creo que ya sabían, por ejemplo, el IVA que se le cobra al sector de los granos, al sector de la soja, se le cobra en el momento de que los exportadores o los fabricantes locales compran a los productores, y ahí tienen que pagar un 5%. Pero se dan cuenta que el 98% de esa soja sale de vuelta. Entonces, hay que buscar un sistema por el cual realmente, si el 98% de lo que se recauda del IVA en materia de compra de insumos, y después se le tiene que devolver, ¿cuál es el chiste? Porque aquí hay un claro tema de que no se le puede restar competitividad a los productos de exportación. Al contrario, como en todos los países, hay que tratar de mejorar y de que sean bien competitivos, ya que ese es un mercado muy sensible y que en este momento Brasil con Bolsonaro, en donde ya y eso te contesto ya también, si voy a seguir voy a seguir teniendo después una del 1 de enero. Sí. Al principio estábamos muy asustados por todas las cosas que decía, pero después se fue morigerando su discurso y también está poniendo gente como los Chicago Boys para manejar la economía. Ellos van a abrir la economía brasilera. Imagínense ustedes lo que significa que se abra la economía brasilera, que siempre fue absolutamente proteccionista. Entonces eso nos va a dar posibilidades a que nosotros podamos venderle mejor al Brasil, porque la verdad que productos industrializados siempre hemos tenido problemas, si bien no había aranceles, pero había trabas para arancelaria que hacían totalmente imposible exportar. Entonces tenemos esperanza de que con la nueva política económica que va a meter el Brasil, también nosotros podamos vender a ese gran mercado. Por lo tanto, ahí podríamos estar un poco más contentos porque podríamos crecer. Y miren de que existen posibilidades de poder suministrar al mercado brasilero y de repente las cantidades solicitadas son absolutamente imposibles de cumplir con nuestra industria que no está preparada. Entonces, sí, ahí entra en un mercado de Sao Paulo con 20 y pico millones de personas y así mismo. Anda que el 10% te pida jugo de lo que tenemos que hacer acá y no volvemos imagínense una sola cadena del nordeste brasilero, y eso sabemos perfectamente bien a través de uno de los bancos que está trabajando fuerte, un banco brasilero, y no quiero largar un chivo acá, nos comentó de que ellos justamente tienen la posibilidad de juntar al que quiere comprar en el Brasil y al que quiere vender en Paraguay. Y entonces analizaron el sector de azúcar orgánica y una sola cadena del nordeste brasilero compra toda la producción de Paraguay, una sola cadena. Entonces, realmente se abren posibilidades, son números mucho mayores que habría que estudiarlos muy bien, si es que nos tiramos a la piscina a hacer la inversión para poder suministrar a esos mercados y que, bueno, después se va Bolsonaro y resulta que viene otro proteccionista y qué hacemos con lo que producimos. Pero en definitiva no pensamos en que va a ser tan malo para la economía paraguaya la posición de Bolsonaro. Yo sé que mañana van a firmar ya entre Itaipú y Nacional, Bolsonaro y el presidente Abdo Benítez van a firmar ya la construcción de los dos puentes que hace cuántas décadas. Hoy de hecho se hizo hoy ya se hizo, concretó perdón. finalmente. Bueno, la información que yo tenía era que mañana, pero
Pero esa es una noticia Compré muy los dos nuevos importante. puentes, uno en Franco y uno Sí, ahí no. cerca de Andarias, Sí, si por no ahí. me equivoco. Vamos a hacer una pequeña pausita. Dale. Pero te convertiste en el Grinch en este bloque. Veníamos felices y quisiste tirar. Pero bueno, Tenía que preguntarle. no porque importa. si Bueno, me va a interrumpir Mariano otra vez y voy a preguntarle. la pucha, qué enojada. ¿Sabes qué? Pero escribile tu cartita a Papá Noel, No voy a querer traer que nada. ya está comprando las cosas en Compu Market, está bien. ¿sí? Bueno, así que se acerca la Navidad y Papá Noel ya está eligiendo los regalos y cargando su trineo en Compu Market. En Compu Market están los regalos más esperados, lo que vas a amar todo el año. ¿Ya mandaste tu cartita, Pedro? Ahí estoy Escribí escribiendo, ahora, estoy no te escribiendo. duermas. Querido Papá Noel. Está enviando por WhatsApp. Y la guitarra de Diego Torres puede ser tuya. Escucha tu radio y entérate cómo participar para estar más cerca de tu artista favorito. Radio Disney 96.5, eso que querés sentir. For another day. I've got the spirit Lucy feeling. Take the shock away. Bueno, estamos de vuelta. Por favor, Felipe, no. Sí, por favor. Para Jorge, justamente hablábamos con el presidente de la OIP y también contigo antes que él llegue el tema Brasil-Argentina, ¿verdad? En Argentina tenemos un 2019, por lo menos lo que se ve, política y económicamente hablando, bastante complicado. Año de elecciones, una economía que está ahí derrapando, ¿verdad? Sin embargo, en Brasil, el presidente nos habla de optimismo, que parece que tiene una visión con pulgar para arriba, por lo menos. Yo no sé si va a ser tan rápido como él dice que va a ser. Igual a Brasil le va a costar despegar, por más que tenga gente muy preparada frente al Ministerio de la Facenda ahí, no va a ser tan fácil despegarse de todo lo que ha acumulado en estos años, ¿verdad? O sea, no va a ser, yo creo que no se va a ver en el 2019 todavía. Ojalá me equivoque, ¿verdad? ¿Qué ves vos? ¿Cómo tenemos que nosotros lidiar con esos dos monstruos que están ahí tratando de salir adelante de manera muy complicada, ¿verdad? Las perspectivas son distintas, ¿verdad? Para Argentina las proyecciones de crecimiento siguen siendo negativas. Para Brasil, si bien no son altas, pero después de mucho tiempo se vuelven a hacer proyecciones positivas para el crecimiento económico de Brasil, lo cual es un buen indicio. La segunda cuestión interesante es que Argentina estaba sumamente endeudada en moneda extranjera, dólares precisamente. La deuda de Brasil es bastante en moneda local, lo cual dentro de esa estructura de previsiones de cómo van a manejar sus ministerios de economía, parece ser más previsible la situación en Brasil. O sea, con eso no te digo que Brasil va a despegar de la noche a la mañana, ¿verdad? Pero esa es mi tiene duda una más que nada. cierta Yo creo que va a pegar por previsibilidad. eso tan rápido, ¿verdad? Tiene una cierta previsibilidad en cuanto a poder ordenarse un poquito más rápido. Brasil hoy puede hacer previsiones. Argentina se tiene que ajustar. Argentina de repente le va a costar agarrar el cuaderno y decir, bueno, vamos a proyectar para el 2019. No tiene esa capacidad. Sobre hoy. todo por lo que Hoy pasa se- más arriba, ¿verdad? Claro, hoy se tiene que ajustar y punto. No tiene otra cosa que hacer. Nos ajustamos o las cosas se va a complicar mucho más. Y dentro de eso existen las posibilidades en un mercado mucho más abierto, la posibilidad de meter esos productos con mayor valor agregado que hoy tiene el Paraguay. Estábamos hablando en el corte con el presidente acá y hoy por primera vez uno puede ver que dentro de la estructura del Producto Interno Bruto paraguayo, la industria supera al sector agropecuario. Siempre dijimos que hoy el discurso de decir Paraguay es un país agropecuario, para el Banco Central y para la estadística del Paraguay ya no va. Hay que borrar esa frase. Hay que borrar esa frase. Hoy somos un país que el sector industrial, el sector manufactura, supera al sector agropecuario. Y eso también hace de que esa diversificación le da más estabilidad al país. ¿En qué sentido? En mira. que la Eso es un buen punto, volatilidad de los precios de los commodities en su momento estuvieron en auge y Paraguay hizo bien las cosas, 2003 al 2012 más o menos. Sí. Pudimos captar el ingreso de moneda extranjera, aumentar nuestras reservas internacionales, tuvimos un buen manejo de las deudas que fuimos contrayendo. Entonces, siempre decimos macroeconómicamente Paraguay bien. Esa base macroeconómica hoy nos permite mirar el 2019 tranquilos y poder agarrar esos papeles y hacer proyecciones. Nos da la posibilidad de hablar de reformas fiscales, nos da la posibilidad de hablar una reforma educativa, aumentar nuestros gastos en educación o no. ¿Por qué? Porque tenemos una cierta plata en caja, tenemos reservas como para una disparada del dólar que se pueda venir, no sé, con las locuras que hace Trump, que se pelea con Turquía, que se pelea con China, te impacta sin lugar a duda en el valor de la moneda y eso pasó. Y vieron la variación de depreciación de moneda que existió. Paraguay 6% para redondearlo, Argentina 60%. Entonces, Quiero preguntarle a los dos sobre Esos últimos números un punto, porque brutales. hablábamos
hace un rato de la calidad del gasto para, digamos, la motivación de pagar impuestos o ponerse al día o encontrarle, digamos, a la formalidad el gusto, ¿verdad? Ahora, siempre hablamos de impuestos nacionales o cuestiones generales y del Estado central. ¿Cuánto tiempo tenemos para trabajar ya con los municipios y exigirles a ellos la calidad del gasto? Porque si yo le doy al fisco o a la caja central, digamos, de todo, y me voy a un hospital y el hospital está espectacular, pero yo no puedo llegar ahí porque el municipio es un desastre, entonces voy a decir, no siendo mis impuestos, ¿verdad? Podemos hablar de que la industria está creciendo, pero si yo no puedo llegar a mi puesto de trabajo, para mí lo que yo pague en impuestos no sirve. ¿Cuánto tiempo tenemos? Para mí ya no hay, ¿verdad? Pero pregunto por ahí si es que hay alguna luz de esperanza hasta que los municipios se den cuenta y digan, bueno, si ellos no aportan, el Estado tampoco va a empezar a recibir el incentivo de la gente al pagar los impuestos, ¿verdad, presidente? Y después... Sí. En primer término te quiero decir de que lo que estás tocando es un tema muy complicado. Los municipios tienen una administración deplorable. No hay uno solo que se salve. Vamos a hablar de la capital. Estábamos ayer con el intendente y realmente los recursos no alcanzan. Los gastos en salarios son muy elevados y entonces el contribuyente, ¿para qué va a querer pagar más si no recibe el servicio que tiene que recibir? Y no discrimina, no dice esto es para Hacienda, esto es para el municipio, impuesto es impuesto. ¿Verdad? Entonces, esa es una tarea muy grande que yo creo que va a pasar por hacer un pacto político, porque resolver ese problema no es tan sencillo. El problema de la administración tributaria es un poco más sencillo. Si analizamos el gasto público y sabemos que de cada 100 guaraníes que se gastan, 73 son para salarios. Y lo peor de todo es que del monto total de lo que se paga en salarios, el Ministerio de Hacienda nada más que puede influir sobre el 30%. O sea, nada. Entonces, corregir esa matriz también es un tema muy complicado porque existe la ley 1626 de la función pública que finalmente los entes descentralizados y entes autárquicos se retiraron todos a través de recursos de amparo y a través de inconstitucionalidades. Entonces, cada institución como la Corte Suprema, el Parlamento, las universidades y otros hacen lo que quieren en materia de... Se manejan asuntos. Entonces es muy difícil que se pueda regular ese tema. Entonces, realmente el manejo del gasto público se vuelve muy, muy dificultoso por lo que decía. Un porcentaje elevadísimo, tiene un gasto súper rígido, como es el gasto de salario, entonces ahí hay que hacer algunas gestiones para tratar de mejorar esa situación y que sobre más para los servicios básicos, que serían salud y educación fundamentalmente, salud, educación y seguridad. Pero vamos al principal problema del Paraguay. El principal problema del Paraguay es educación y el índice PISA es deplorable. Yo no sé, me parece que somos el último país en el mundo en materia de educación. No, hay uno. Bueno, hay dos antes. por lo menos tenemos... Ya que querés ser profesores- optimista, ¿verdad? Bueno, Ya te digo nomás, hay uno pero, todavía ahí. pero ahí es donde hay que apuntar toda la artillería pesada, porque realmente nuestra educación deja mucho que desear. Y lo peor es que hay una presión siempre de la parte de los maestros para que se les aumente el salario sin aumentar su calidad educativa. Entonces, vamos a aumentar nomás el gasto para no tener problemas de manifestaciones y eso, pero vamos a seguir con este esquema educativo, ¿qué es lo que vamos a Vamos a hacer? comenzar a ver la contrapartida de una vez, ¿verdad? Presidente, gracias por acompañarnos. Muchas Muy gracias. amable. Jorge, gracias por acompañarnos y, Por favor. bueno, Estamos vinieron gentilmente y se van como pueden. Ahora no sé cómo van a llegar a sus casas, ¿verdad? Así que buena No, pero suerte yo con creo que eso. la vuelta ya no es tan Así complicada como la avenida. No Esperemos. sé. No sabemos. Cuéntenos Esperemos. después ahora, Bueno. ¿sí? Bueno, muchas gracias a ambos, Por un favor. placer. Ok. Gracias, Felipe. Hasta mañana. Gracias. Frida, chao, chao. Nos vemos.